Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana Rosales. Estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Mi número de control es 1921-2800. Esta presentación es de la unidad 4 de estimaciones y tamaños de la muestra para prueba de hipótesis. Ok, vamos a comenzar. Vamos a ver primero lo que es el capítulo 7, que es estimaciones y tamaño de la muestra. Y vamos a ver los objetivos de estimaciones y tamaño de la muestra de la estimación de la proporción de una población. Como los objetivos, tenemos que entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utiliza una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Y saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Como definiciones tenemos que una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abrirse como el El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con la desviación estándar de 0.10, 95% con la desviación estándar de 0.5 y 99% con la desviación estándar de 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza. Como ejemplo del 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes al 95% de ellos, incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. Dentro de las definiciones tenemos que un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. Como ejemplo, el primer ejemplo que vamos a hacer es de selección de género. Dice, en Genetic Institute realizó una prueba clínica del método SORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método SORT, de los cuales 225 nacieron niñas. Para hacer este ejercicio, vamos a dividir. Nos pide 4 incisos. El primero es cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método SORT. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método SORT. Calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%, y calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 90%, el margen de error del 1% y un nivel de confianza del 95%. Aquí vamos a utilizar la calculadora
calculadora y vamos a dividir las 525 niñas entre los 574 posibles nacimientos. Esto nos da un 0.91% y esto nos representa la proporción muestral 0.91. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a estadística básica. Nos vamos a ir a una proporción. Vamos a poner en datos resumidos y ponemos el número de eventos que fueron las 525 niñas y el número de ensayos que nos menciona el ejercicio 574 bebés que utiliza 4 y en este caso vamos a hacer solamente así, no vamos a realizar prueba de hipótesis. Ok, aquí nos está mostrando el número de eventos que fueron 574, la muestra P, que como ya lo hicimos acá en la calculadora, nos da un 0.91%. Aquí nos muestra el 0.91% con el 95%, que es de entre del 88%, 0.88% al 93% posible. Es la proporción muestral del 88% hasta el 0.9361%. Ok, nos vamos a ir. Pues la estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método SOR, pues es del 88% al 93%. Y aquí pues nos dice el intervalo de confianza del 95%. Aquí lo tenemos. Perdón. Para el inciso A de cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de los padres que usaron el método SOR, sería el 0.91%. Y el inciso B utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método SOR, sería del 0.88% al 0.93%. Para calcular el margen de error a un nivel de confianza del 95%, nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra y nos vamos a ir a tamaño de la muestra para estimación. Aquí nos vamos a ir a media normal. Aquí nos vamos a ir a la desviación estándar, que fue del 91.4.
Ok. Margen de error para los intervalos de confianza. Dice margen de error para los intervalos de confianza. El 90% nos está dando de margen de error el 1%. A un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí le vamos a poner 99. Ok. Margen de error 99 y tamaño de la muestra es 6. Ok. Aquí está el margen de error. Ok. Continuamos con otro ejercicio que es similar de arriba. Dice el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método SORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método SORT, de los cuales 127 nacieron niños. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir 152 entre los 127. Nos da un resultado del 1.19 de probabilidad. Y nos da los mismos incisos. ¿Cuál es la estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que utilizaron el método SORT? Nos vamos igual a mitad. Ok, nos vamos a ir a estadística básica. Vamos a ir a una proporción. Vamos a ir a datos resumidos. Aquí ponemos el número de eventos que nos está pidiendo el ejercicio, que fueron 152 bebés. 152 bebés. Y el número de ensayos, que fueron 127 bebés. Aceptar. Ok. Aceptar. El número de ensayos no válido. Ciento 27. 152. Ok, aquí nos está mostrando el inciso A, la estimación puntual de la proporción poblacional, que es el 0.8355%. Y el inciso B dice utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método SORT, que viene siendo el intervalo de confianza del
95%, que vendría siendo del 0.76% al 0.89%. Calcula el margen de error que corresponde al nivel de confianza. El margen de error, nos vamos a ir otra vez a estadística básica. Estadística básica. Potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Parámetro, vamos a ir a proporción. En proporción fue 0.88. Vamos a aceptar. Ok, aquí nos dice que el margen de error es el 90 intervalos de confianza 95%. Okay. Aquí nos vamos a ir al 1.19. Ay, margen de error para los intervalos de confianza. Aquí ya nos dice la desviación estándar de 1.19, nivel de confianza 95%. Ok. Nos vamos a ir al siguiente punto, que es estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional conocida. Desviación estándar conocida. Dice, para entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Ejemplo en pesos de hombre. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones de aviones debido al uso de estimaciones obsoletas del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, que dice n es igual a 40 y la desviación estándar de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de todos los hombres. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres y calcule el tamaño de la muestra necesario. Si se desea obtener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población son 26 a nivel de confianza del 95%.
Ok, nos vamos a ir a Minitab. Estadística básica. Nos vamos a ir a sample. Vamos a ir a datos resumidos. Ponemos el tamaño de la muestra, que nos está diciendo que el tamaño de la muestra son 40. Media de la muestra que es 26 6 libras. Versión estándar conocida. Ok. Ok. La estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres es del 4.11. El intervalo de confianza es del 164.49 al 180.61%. Vamos a ir. Ok, aquí tenemos el margen de error, lo que nos está pidiendo el inciso C del 95%. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres. Si se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro en cada persona, la media muestral es del 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es del 0.54. Desviación estándar.
Ok. Vamos a datos resumidos. El ejercicio nos está diciendo que son 50 adultos. La media muestral es de 4.63, 63, y la desviación estándar poblacional es de 0.54. Aquí nos dice ok, aquí nos muestra la estimación puntual de la media, que es 4.63, y el intervalo de confianza es del 4.49, 48, perdón, al 4.77. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 0.25. La desviación estándar de la población es del 0.54, el nivel de confianza del 99. Aquí. Aquí vamos a seleccionar la media y la desviación estándar es de 0.54. 0.54. Aquí nos está diciendo margen de error al 0.25. 0.25. Confianza del 99. Ok, aquí nos está dando un margen de error del 0.25 con tamaño de la muestra de 35. Y pues al nivel de confianza del 99%, como lo está pidiendo el ejercicio. Pasamos al siguiente tema, que es la estimación de la media poblacional en una desviación estándar desconocida. Dice, cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T-Student, desarrollada por William Gossen de 1876 a 1937. Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gosset publicó bajo el seudónimo de Student. Propiedades de la distribución T-Student. La distribución de T-Student es diferente para distintos tamaños de la muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T-Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T-Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución estándar normal que tiene igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T-Student se acerca más a la distribución normal estándar. Aquí tenemos un ejemplo: peso basura.
El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de basura desecha proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de basura desecha por hogares. Construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Vamos a abrir el archivo Minitab. Tenemos el peso basura en libras hasta el 11.70. Ok, nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a ir a simple T. Vamos a ir a datos resumidos. La basura. Hipótesis alterna, nivel de confianza 95%. Aceptar, vamos a aceptar. Y aquí nos arroja la media, que es el 27.44, con una desviación estándar del 12.46, con un error de la media del 1.58 y el intervalo de confianza del 24.28 al 30.60. Aquí está el intervalo de confianza al 95%. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error al 3% de la desviación estándar. Aquí, desviación estándar. Que es del 13.65. Con un margen de error al 3%, con nivel de confianza al 95%. Y aquí nos da margen de error 3, con el tamaño de la muestra 82, a un nivel de confianza del 95%, con la desviación estándar del 13.65 libras. Vamos a hacer el ejercicio. Dice, una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tienen una media de 3.103 y una desviación estándar de 696. Y se calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es del 465 gramos a un nivel de confianza del 95. Vamos a irnos. Vamos a ir a una varianza.
Sí. Tamaño de la muestra: 186 bebés. Desviación estándar: el método de Boone no se puede calcular para datos resumidos. El método de chi cuadrado solo es válido para selección normal. Ok, aquí nos da la estadística descriptiva. Con la desviación estándar de 696, con una varianza del 44,16, un nivel de confianza del 679 al 714%. Ok, nos vamos a ir a estimaciones de la varianza poblacional. La distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza por una desviación estándar o varianza poblacional. Para la distribución de chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad n-1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de la distribución normal. Y estudien, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones: la varianza muestral S cuadrada es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S cuadrada tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar cuadrada que otras medidas de variaciones insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. El tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno. Aunque esa es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de desviación estándar. Dice: utilice las calificaciones del crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Inciso A: calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones del crédito. Inciso B: construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Inciso C: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Vamos a abrir el archivo Minitab. Vamos a hacer estadística básica, nos vamos a ir a una varianza. Nos vamos a ir a
Vamos. Aquí está el 95% de nivel de confianza. Le vamos a aceptar. Y aquí nos dice que el número de muestras son 100 con una desviación estándar del 92.2%, con una varianza de 85.02, con un intervalo de confianza para la desviación estándar usando Bonet de un 85.2% al 106.8%. El intervalo de confianza para la desviación estándar utilizando chi cuadrada es del 81.0 al 107.1% del nivel de confianza. Vamos a ir aquí. Desviación estándar de 75 con un nivel de confianza del 10% del 95%. Aquí tenemos el margen de error de 10 del tamaño de la muestra de 219 con nivel de confianza del 95% con la desviación estándar del 75 puntos. Ejercicio de consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades del consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Abrimos el archivo Minitab. Y bueno, aquí ya están. Por año, por bimestre y el consumo en kilowatts. Vamos a ir a estadísticas básicas. Y vamos a ir a una varianza. Aquí nos despliega las variables por año, bimestre y consumo, que la prueba, la muestra fueron 48 con un nivel de desviación estándar para el año de 2.32, por bimestre 1.73 y por consumo en kilowatts en 692. Para el año tenemos una varianza del 5.36 y para el bimestre 2.98 con un consumo de 47.9021 del consumo en kilowatts, con una intervalo de confianza del 95% para el año del 2.07 al 2.71. Y aquí tenemos el intervalo de confianza del 95% usando el chi cuadrada. Queremos tener un margen de error. Vamos a ir aquí, potencia tamaño de la muestra, estimación, una desviación estándar de 250, margen de error para los intervalos de confianza del 10% a un 90% de nivel de confianza. Y aquí nos aparece margen de error de 10 con tamaño de la muestra de 1693. Vamos a pasar al capítulo 8, que es la prueba de hipótesis. Okay.
Prueba de hipótesis. Vamos a ver un resumen teórico de los fundamentos de la prueba de hipótesis. En este resumen vamos a ver que en estadística una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una parte de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con la desviación estándar es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en una región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en una región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que la desviación estándar es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula de la prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de desviación estándar. El valor P o valor P de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea el menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Como prueba de hipótesis, la prueba de afirmación respecto a una porción. Como objetivo tenemos someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando el método formal para la prueba de hipótesis. Ok. Ejemplo, bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro del 3.3 onzas de despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice el nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba de afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Ok. Nos vamos a ir a Minita. Nos vamos a ir a estadística básica. Nos vamos a ir a una proporción. Nos vamos a ir a datos sumarizados. Los datos resumidos. Y tenemos que el número de eventos fueron de 1299. 1299 no eran precisas, 1299, y el número de ensayos y que el número de ensayos lo vamos a sumar con el número de bombas que no eran precisas, que van a ser 1299 más
5.686 nos da un total de 6.985. Ese lo vamos a poner en número de ensayos. 6.000 ¿qué? 6.985. 6.985. Ok, vamos a poner en realizar prueba de hipótesis. Un 20%. Bueno, un punto 20%. Damos opciones y el nivel de confianza, como nos está pidiendo que utilicemos el nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba de afirmación de que el menos del 20%, entonces el nivel de significancia aquí le vamos a poner el 99, que viene siendo el nivel de confianza menos el 0.01 nivel de significancia. Y aquí nos está diciendo que la prueba de afirmación de que menos del 20%, entonces vamos a utilizar menos según sea el problema, según lo pida, y le vamos a dar en aceptar y le vamos a dar en aceptar. Aquí nos está mostrando este cuadrito, yo ya lo tengo aquí, que viene siendo el número de eventos, que fueron 6.985, con una muestra P del 0.1859 y con un límite superior del 99% para el intervalo de confianza del 0.19, 197%. Como hipótesis nula tenemos 0.2 y hipótesis alterna con igual a menor que 0.2 con valor de P de 0.002. En conclusión, dice que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, porque aquí nos está dando que es menor a lo... Nos está diciendo que es menor la hipótesis alterna. Entonces tenemos evidencia de rechazar la hipótesis nula porque nos está dando igual al 0.2, aceptando la hipótesis alterna. Vamos a ver un ejemplo de detectores de mentiras. Dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según los datos de experimento realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. ¿Okay? Ahí la estadística 1%, nivel de eventos, vamos a poner 98. Le vamos a poner nivel de eventos 98, el número de ensayos.
con 98. Y nos está diciendo que 0.80 con un nivel de significancia del 0.095. Entonces aquí le vamos a 95. Nos está diciendo con menos del 80%. Entonces le vamos a poner menor la proporción y le vamos a dar en aceptar. Aquí nos está dando que el número de pruebas son 98 con 74 eventos. Como muestra tenemos el 0.75 con un límite inferior del 95% para del 0.67. Aquí tenemos como valor P el 0.89 y como hipótesis nula tenemos igual a 0.8 con la hipótesis alterna menor al 0.8, teniendo de que vamos a rechazar la hipótesis nula porque es igual al 0.8 y aceptando la hipótesis alterna porque a menos, como lo dice el problema, menos del 80% de veces. Entonces aquí está por debajo. Entonces con 0.67, entonces aceptamos la hipótesis alterna. Vamos a copiar. Ok, vamos a ir con la prueba de afirmación respecto a una media menos la desviación estándar conocida. Tenemos que un objetivo, someter a una prueba de una afirmación sobre una media poblacional con una desviación estándar conocida mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Como requisitos tenemos que el conocimiento de desviación estándar, el tamaño de la muestra n, que son pruebas menos el 30, tamaño de muestra es n mayor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Ejemplo de los barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes en barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. Número de muestras, que son 40, y la desviación estándar es 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población en pesos de hombres tiene una desviación estándar del 26 libras. Utilice los resultados para someter la prueba de afirmación que los hombres tienen un peso medio mayor que el 66.3 libras, que era la recomendación del peso del M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 0.05 y el método de valor P. Ok. Vamos a abrir Meetup. Que nos vamos a hacer estadísticas básicas. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a datos resumidos, tamaño de la muestra. Nos vamos al problema y pues son 40. 40 tamaño de la mesa, la media de la muestra.
son 172.55 libras. Con una desviación estándar conocida de 26 libras. 26. Ok, le vamos a dar en prueba de hipótesis con la media de hipótesis del 166.3. Nos vamos a ir a opciones. Aquí nos está pidiendo que utilicemos el nivel de significancia del 0.05, que viene siendo el nivel de confianza menos el 0.05, nos da un 95% del nivel de confianza. Aquí nos está diciendo que tienen un peso medio mayor. Le vamos a aceptar. Uh-huh. 26. Bueno, aquí nos está dando el número de eventos, la media, el error estándar de la media, que es 4.11, límite superior al 95%, y que es 179.31 como desviación estándar conocida, que viene siendo el 26 libras. Y tenemos como hipótesis nula igual a 166.3 y hipótesis alterna mayor a 166.3. Valor Z 1.52 y valor P 0.93. Y aquí dice que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Una muestra aleatoria de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza el nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba de afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con la media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Estadísticas básicas. Siempre Z, datos resumidos. Aquí vamos a ver que son 36 latas. 36 con una media muestra. $12.19. Una desviación estándar conocida. De 0.11. 0.11. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. Onzas, vamos a ver en opciones. Nos está diciendo que el nivel de significancia es del 0.01, entonces aquí nos va a poner 99. Ok, aquí tenemos ya los resultados con número de eventos que fueron 36 latas con una media de 12.19, un error estándar de la media de 0.0183 con un intervalo de confianza del 99%
y del 12.14 al 12.23 con una desviación estándar del 0.11. Como prueba tenemos la hipótesis nula del igual a 12 y la hipótesis alterna igual a 12 con un valor de z de 10.36 y un valor de p de 0.0. Vamos a copiar esto. Aquí. Y aquí pues aceptamos lo que es la hipótesis nula, porque pues no tenemos evidencias suficientes para rechazar la hipótesis. Ok, vamos ahora con prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto a una media desconocida. Dice, como objetivo tenemos someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Como requisitos tenemos tamaño de la muestra n mayor a 30, menor a 30, tamaño de la muestra mayor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Ok. Dice el ejercicio. Ok. Ejercicio de ejemplo del exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas sobre horas de automóviles que viajan en una sección de carretera de 400, la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de nivel de significancia del 0.05. Para someter la prueba de afirmación de la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas sobre hora. Vamos a abrir Minitab. Aquí. Nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a ir a TEM. Vamos a ir a datos resumidos. Como tamaño de muestra tenemos que son 40 con una media de la muestra de 68.4 y una desviación estándar de 5.7. Inicia a realizar la prueba de hipótesis. Entonces, 95. Es mayor a la velocidad. Aceptar. Ok. Aquí ya tenemos los resultados. El número de muestras es 40 con 68.40 de la media y desviación estándar 5.700 con un error estándar de la media de 0.901, límite superior del 95% para la U desviación para 69.918 con una hipótesis nula de 5.7, hipótesis alterna de mayor a 5.7. Y como conclusión tenemos de que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Como valor de T tenemos el 75.84%, que es mayor a los requisitos de que nos pedían. Entonces se acepta la hipótesis alterna, que es la H1.
Vamos a ver otro ejemplo. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.8 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes del CO2. Utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba de afirmación de los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor al 8.5 toneladas. Ok, vamos a abrir estadísticas básicas. Vamos a ver datos resumidos. Como muestra tenemos 32. Media de la muestra de 7.78. Desviación estándar del 1.8. Aquí nos está pidiendo que utilicemos el nivel de significancia del 0.05 que viene siendo el 95. Aquí nos está diciendo que tiene una emisión media de gases de invernadero menor al 8.5. Aquí le vamos a poner menor. Le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos como resultado la media es del 7.78. Y error estándar de la media 3.18, límite inferior del 95% de 7.2. Y como prueba tenemos hipótesis nula 8.5, hipótesis alterna menor 8.5, valor de T menos de 2.26 con valor de P de 0.98. Entonces como conclusión tenemos pues de que existen motivos para rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Vamos a copiar lo vamos a poner acá como prueba. Vamos a poner lado. Ok. Vamos a pasar ahora a la prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Ok, como objetivo dice someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o de una varianza utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Como requisito tenemos que la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Ejemplo, pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Vamos a abrir Minitab. Vamos a ver en estadísticas básicas. Vamos a dar en una varianza. Desviación estándar, tamaño de la muestra tenemos que son 40. Y como resultado de una desviación estándar del 11.3. 11.3. Realizar prueba de hipótesis. Valor.
latidos por minuto, le vamos a ver en opciones. Aquí nos está creando un nivel de confianza. Vamos a utilizar el nivel de significancia al 0.05. Entonces lo dejamos así. Y dice que la desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces vamos a ver aquí. Aceptar. Aceptar. Ok. El método de Bonet no se puede utilizar para calcular los sumidos. El método de chi cuadrado solo es válido para la ilustración normal. Aquí en las estadísticas descriptivas tenemos el número de muestras, que son 40, una desviación estándar de 11.3 con una varianza de 128. Y el límite inferior al 95% utilizando chi cuadrado es del 9.6. Como prueba tenemos la hipótesis nula del igual a 10, hipótesis alterna mayor a 10. La estadística de prueba es de 49.80 con GL de 39 en valor de P de 0.11. Vamos a copiar este resultado para guardarlo en la presentación. Y este sería nuestro... ya está aquí nuestro resultado. 9.6. Ok, dice, no existe evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula y no podemos aceptar la hipótesis alterna. Vamos a ver un ejemplo, otro ejercicio con calificaciones en examen de estadística. Si los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual al 14.1, uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar del 9.3. Utilice el nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba de afirmación de que este grupo tiene menos variaciones que otros grupos anteriores. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, nos vamos a ir a una varianza. Aquí en tamaño de la muestra le vamos a poner 27, desviación estándar del 14.1. Aquí desviación estándar del 9.3. 9.3 son opciones. Y aquí nos está pidiendo que utilicemos el nivel de significancia del 0.01. Entonces le vamos a poner 99. Nos está diciendo que tiene menos variación. Vamos a aceptar. Y pues aquí tenemos el resultado con el número de eventos de 27 con una desviación estándar 14.1 y una varianza de 199, límite superior del 99% utilizando chi cuadrada de 20.6. Como prueba tenemos hipótesis nula del igual a 9.3 con hipótesis alterna mayor a 0.3. Entonces aquí tenemos pruebas suficientes para aceptar la hipótesis alterna, ya que es mayor a 9.3. Vamos a agregarlo, vamos a copiar como evidencia. La vamos a poner aquí. Aquí nos está dando la estadística de prueba de 59.76 con un valor de P de 1. Entonces, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.